Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Con mucho ánimo o no? Bien. Ya nos queda poco. Estamos al final de la campaña, luchando entre todos, a saco, Paco, todos. Bueno, el acto de hoy vamos a hablar de Podemos y las instituciones. Yo soy Nuria, para los que no me conocéis, yo creo que me conocéis casi ya todos, y soy secretaria legal del Círculo de Podemos y de Relaciones Institucionales. Yo he preparado un breve discurso porque ahora tenemos pleno, y en el pleno, en el grupo de Ganemos, hay 3 personas que somos pertenecientes al Círculo de Podemos Valdemoro. Bien. Como todos sabemos de dónde procede Podemos, no me voy a extender mucho. Sabemos que Podemos procede de la indignación de la gente, de los movimientos sociales, el 15M, las mareas, asociaciones de vecinos, en definitiva, gente normal, como nosotros, y no políticos. Nos decían, como recordaréis, dejad la calle y formad un partido. Y eso hicimos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en Europa, estamos en la Asamblea de Madrid, en las alcaldías de ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, La Coruña, y municipios pequeños donde las CUPs también están gobernando. Pues señores, ya estamos en las instituciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hacemos lo que hemos prometido. Una pincelada os voy a dar. Primero, los ayuntamientos del cambio hemos reducido en 100 millones la deuda y nos decían que no se podía. Claro que se puede, compañeros, con voluntad, con ganas, sí se puede. Hemos parado desahucios. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha parado más de 200 desahucios y se han devuelto a los vecinos más de 2.000 pisos de los fondos buitre. Todos los cargos de Podemos, como ya sabéis, donan parte de su sueldo para fines sociales y lo tienen limitado. Imaginaros qué podríamos hacer si estuviéramos en el gobierno, trasladando esto a gran escala a todos los españoles. ¿De verdad pensáis que no se puede? Lo que de verdad necesitamos es un gobierno que mire por la gente y no por las grandes corporaciones. Un gobierno que garantice los derechos básicos de educación, sanidad, vivienda, trabajo, y que se haga bajo el marco de la Constitución. Un poder judicial independiente. Derogación de la ley Mordaza, que coarta nuestras libertades. Y derogación de la reforma laboral, que destruye el empleo. ¿Y quién nos ofrece todas esas garantías? Nos las ofrece Podemos. Claro que podemos, y se lo vamos a demostrar, todos y todas, votando el domingo, porque sí se puede. ¡Sí se puede! 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 Al mes hacemos la plenaria parlamentaria en Estrasburgo. Sabéis que hay 3 sedes del Parlamento Europeo, ¿no? En Bruselas, que es donde normalmente estamos con las comisiones y demás. En Estrasburgo, que fue para contentar a Francia, a Alemania le dieron el Banco Central, ¿no? Y Francia dijo, ¿y a mí qué me dan? Y dijeron, bueno, pues el Parlamento. Dijo, bueno, el Parlamento, una semana al mes. Dijo, bueno, no va a venir aquí nadie, ¿no? Entonces dijeron, no os preocupéis. Cuando se vota es cuando es en Estrasburgo, entonces todo el mundo tiene que ir a Estrasburgo. Entonces, y la tercera es en Luxemburgo. No sé si lo sabíais, esa es menos conocida. La tercera sede es en Luxemburgo, que es donde está personal y pagos. Eso se hace en Luxemburgo. Que es, así lo facilita. también conocido como O sea paraíso que se va a fiscal. cobrar a Luxemburgo. También conocido un poco como paraíso fiscal. Entonces, claro, bueno, es por curioso. De hecho, podríamos tributar en Luxemburgo. O de hecho, muchos eurodiputados tienen su plan de pensiones con una SICAP en Luxemburgo, ¿no? O sea que es por eso también, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es tributar aquí. Entonces, a final de año nos mete, o sea, cuando
más bien en abril, nos meten un palo gordo porque nosotros cotizamos por los 8.000 brutos que percibimos, pero realmente nos seguimos quedando con los 3 sueldos mínimos interprofesionales, los 1.930 euros, y el resto, como lo donamos, aún así muchas veces no computan como donación. Pues, tenemos que guardar cada mes también un dinero importante para luego la tributación aquí. Y pues eso, vengo de Estrasburgo corriendo, que es una ciudad que no sé si habéis estado, merece mucho la pena si alguna vez podéis, pero sobre todo es una ciudad que sube los precios de una forma increíble cuando estamos en el. Han sabido todos hacer al final negocio. De hecho, es curioso, pero el avión de Iberia normalmente cuesta unos 200 euros, que ya es caro, ¿no? El trayecto, cuando vamos nosotros hasta 1.000, 1.200. Los suben, los hoteles los suben, nosotros de hecho nos quedamos en casa. Alquilamos con esto de ir en una casa y tal, y con otra gente de nuestro equipo, y nos quedamos porque es más económico, y porque hemos sido también los únicos que hemos devuelto dietas a final de año. Eso no lo ha hecho de momento nadie. De hecho, sí, lo publicamos en el portal de transparencia, lo hicimos, me llegó un email del Parlamento diciendo que si nos habíamos equivocado. No, es verdad, o sea, claro, yo lo metí en una cuenta, y dije esto porque me sobra y tal de dietas, de lo que muchas veces, que esa diferencia de otros parlamentos, en el Parlamento Europeo no se cobra dietas por cada día, sino por cada día que tú firmes. Hay muchas veces que no vas porque normal, no percibes. O incluso muchas veces que se te olvida, estás haciendo tus cosas y no tienes el chip de ir a fechar, ¿no? Entonces es bastante curioso. Pero bueno, más allá de eso, que son anécdotas, esta semana teníamos 2 o 3 cosas bastante importantes, que no sé si habéis visto. Bueno, hemos sacado, por cierto, un vídeo muy interesante de cómo votan en Europa los 3 principales partidos con opciones después de nosotros en estas elecciones. Es curioso ver cómo el Partido Popular y el Partido Socialista coinciden en un 75% de sus votos dentro del Parlamento Europeo, en todas las cosas importantes en un 100%, pero digo, o sea, incluso han llegado a coincidir en estar en contra de permitir el aborto a niñas violadas en momento de guerra. O sea, digo para que os hagáis hasta un extremo, porque si no eso podía hacer peligrar otros acuerdos que ellos tenían y demás. De hecho, se les conoce como la Gran Coalición en Europa. Al Partido Socialista, al PP y al grupo de Ciudadanos se les considera a los 3 como liberales, populares y socialistas como la Gran Coalición, donde tienen acuerdos en temas de TTIP, en temas de puestos, a quién ponen en un sitio, a quién ponen en otro. Y esta semana hemos hablado justamente de un nuevo modelo de gobernanza económica dentro de la Unión Europea, que dentro de poco nos va a ir sonando más. Es diferente. Te estás dando la bienvenida. De hecho, Estrasburgo nuevo, ¿no? tiene el mercado de navideño más famoso e importante de Europa. Aquí tenemos... Me han dicho que está Y aquí no te reciben como un Papá Noel de Coca-Cola. ¿Está hablando? Ni aposta, esto ni aposta. Es que es verdad. Quiero que dame el botón. Europea, que va a ser si lo consiguen meter, un nuevo giro en las políticas neoliberales, sobre todo en la institucionalización de ciertos elementos como el pacto de estabilidad, el techo de déficit, el Eurogrupo. Sonará el Eurogrupo, ¿no? Sabéis que el Eurogrupo no es una institución dentro de la Unión Europea, es un club. O sea, es como si ahora nosotros nos hacemos aquí un club, decimos que somos un club y le decimos al Parlamento Español que no nos gustan sus presupuestos, que nos mande otros. Pues eso es el Eurogrupo. El Eurogrupo realmente es un club, es el club de los países miembros de la Unión Europea, pero que de hecho no tiene ni estatutos. De hecho, cuando echaron a Varoufakis de la reunión, dijo, oye, que no me pueden echar, que yo soy ministro de Economía elegido por un país, con un sufragio y tal. No, señor, esto es el Eurogrupo, esto es un club. Hay derecho a admisión. Lleva calcetines blancos. O sea, desde luego,
hasta esos extremos, ¿no? Bueno, pues eso lo que quieren ahora es institucionalizarlo en esa conferencia de 5 presidentes, en donde quieren meter una serie de elementos, como el semestre europeo y demás, que yo creo que van a ser más lesivos aún para los derechos, sobre todo de las clases trabajadoras y más de los países del sur, ¿no? Eso es uno de los elementos centrales que hemos estado debatiendo esta semana. Otro es la propuesta de Tusk, no sé si lo habéis escuchado, ¿sabéis quién es? Porque a veces habla con jerga europea y entonces Tusk, ¿sabéis quién es? Era el que fue presidente de Polonia y que ahora es el presidente del Consejo. Sabéis que la Unión Europea tiene como 3 grandes instituciones, ¿no? El Parlamento, que más bien pinta poco, la Comisión Europea, que pinta algo más que el Parlamento, y el Consejo, que es el que más pinta, ¿vale? Que el Consejo son los presidentes de los diferentes países miembros de la Unión Europea, porque como sabéis, hay elementos o competencias que no están transferidas a la Unión Europea, con lo cual las competencias que tenemos transferidas lo lleva la Comisión y las competencias que no están transferidas lo sigue abordando en coordinación Consejo-Comisión, ¿vale? Entonces tenemos a Juncker, presidente de la Comisión, elegido por esa gran coalición, y tenemos a Tusk, que lo eligen directamente los presidentes de los diferentes gobiernos. Y no puede ser presidente, no puede ser presidente en función. Por eso Tusk es el expresidente de Polonia, ¿vale? Bueno, Tusk dijo que iban a aplicar medidas policiales para controlar la llegada de refugiados y que, entre otras cosas, iban a aplicar que se pudiera retener hasta 18 meses a los refugiados demandantes de asilo, ¿vale? Eso es un salto cualitativo en las políticas de la Europa fortaleza que hemos visto hasta ahora, e incluso un salto cualitativo en la vulneración de los derechos del derecho internacional y los acuerdos internacionales que tenemos firmados los 28 países. Porque, como sabéis, uno de los elementos fundamentales del derecho al asilo y al refugio es que no se puede cortar la libertad de movimiento de los demandantes de asilo. En cambio, la Unión Europea sí lo quiere hacer. No solo empezamos diciendo que había inmigrantes malos y refugiados buenos, seguimos diciendo que había refugiados de primera y refugiados de segunda. Los iraquíes, aunque estén sufriendo al Daesh igual que los sirios, no son refugiados de buena calidad, con lo cual a esos a lo mejor no les damos protección. A los afganos tampoco, después del terrible atentado que hemos visto en la embajada española, porque no sé, a lo mejor devuelven a los afganos con un manual de instrucciones, no se acerque usted a un mercado porque le estalla una bomba, claro, o sea, como si hubiera seguridad en Afganistán ahora mismo para que no tuvieran derecho al asilo, no hubiera violencia política en Afganistán. Ya no solo eso, sino que damos un tercer paso, que es el control de movimientos de las personas con derecho de asilo. ¿Y quién va a hacer el control de movimientos? Pues tanto los países periféricos del sur de Europa, básicamente Grecia, que es por donde más están entrando, algo Italia y en menor medida España, porque sabéis que también están llegando refugiados sirios, afganos, iraquíes y eritreos a España, por una zona que es una zona de Argelia, Nador, Marruecos y ahí Melilla, que están llegando menos, pero han llegado unos 5.000 en el último año. Prácticamente 0 a 5.000, o sea, hay un aumento exponencial en el tema de refugiados. Segundo, va a ser Grecia, Italia y España en menor medida. Y terceros países que no son miembros de la Unión Europea, donde se llegan a acuerdos bilaterales, fundamentalmente Turquía, Macedonia y Serbia. ¿Qué les dan a Macedonia, Serbia y a Turquía para que cumplan con eso? Les dan dinero, en un primer momento. Se han hablado de 3.400, lo cual es mentira porque ya se le había dado 3.000 antes, con lo cual son 6.400 a Turquía, y se acelera el proceso, se desbloquea el proceso de integración a la Unión Europea. Sabéis que el proceso de entrada de Turquía a la Unión Europea estaba un poco bloqueado, había países en contra, y dice, bueno, usted haga de policía de fronteras y estas pequeñas cosas de respeto a los derechos humanos, miramos a otro lado. Sabéis que Turquía además tiene graves vulneraciones de los derechos humanos. De hecho, hay una miembro de Izquierda Unida, que es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Unitaria Europea, que está acusada de terrorismo en Turquía por haber dicho en un mitin en las elecciones pasadas que Erdogan era un corrupto. O sea, lo digo para que comprendamos el tema de libertad de expresión.
el otro es Macedonia y el otro es Serbia, lo que sería la red de los Balcanes occidentales, ¿vale? Y a esas personas, a esos países se les ofrece dinero y la posibilidad de integración rápida en la Unión Europea. Y la tercera cosa importante dentro de los muchos elementos importantes que tocamos ha sido que se ha aprobado por fin la creación de una comisión de investigación sobre el llamado caso del Dieselgate. Se habrá sonado el tema de cómo Volkswagen, pero es verdad que puede haber otras empresas, de hecho toda lo que sería el sector del automovilístico parece ser que infla o engaña, maquilla sus cuentas en torno a emisiones. Es algo que parece ser que la Comisión Europea sabía desde el 2010, pero que no había salido a la luz, ¿no? Entonces es otro elemento que ahora por fin va a haber una comisión. Sabéis que hay una comisión también sobre LuxLeaks, sobre nuestro presidente de la Comisión Europea, que está acusado de desvío de fondos y además de favorecer a multinacionales para la evasión fiscal. Ese es el presidente de la Comisión Europea, conjuntamente con el presidente del Eurogrupo, el club este de debate que dice qué políticas tenemos que hacer, ¿no? Lo digo para que es Dijsselbloem, es el holandés, ¿vale? Lo digo para que veamos un poco el organigrama. La otra cuestión importante que hemos tenido en Estrasburgo Una es... bonita. ¿Eh? Una bonita. Por favor. Qué depresión. Por ejemplo, es curioso, le hemos dado el premio Sájarov, ¿sabéis, no? El premio a los derechos humanos, se lo hemos dado a un bloguero saudí que ha sido condenado a 10 años de cárcel y 1000 latigazos, 50 cada viernes después de la oración, ¿vale? Por tener un blog en donde criticaba pues, las barrabasadas que se hacen en la teocracia dictatorial de Arabia Saudí. Y se le ha dado el premio con un ataque brutal a Arabia Saudí, denunciando la vulneración de derechos humanos y demás. Bueno, pues eso fue por la mañana. Por la tarde yo estaba debatiendo un programa sobre comercio de armas de la Unión Europea con terceros países, en donde, claro, en el 2013, son los datos fiables que tenemos, Europa comerció 37.644 millones de euros de venta de armas, siendo la tercera potencia de venta de armas solo después de Rusia y de Estados Unidos, por encima de China, ¿vale? Gran parte de esas armas va a un país que se llama Arabia Saudí, al que le estábamos condenando, ¿no? O sea, digo por el tema de las dobles morales, ¿no? Muchas veces. Entonces, estábamos aprobando por primera vez un intento de regulación para que no se pudiera vender armas a países que hubiera denuncia de vulneración de derechos humanos. Lo cual no está tan mal. Se hago tan... Miguel, antes de que sigas, ¿podemos pararnos en alguno de los temas? Sí, el que tú quieras. Yo te quería preguntar una cosa sobre el tema este de los refugiados. ¿Tú no piensas que esto es una estrategia win-win de Alemania para recibir inmigrantes muy necesitados de aquí a unos años y de algún modo paliar esa pirámide inversa de población que tienen y poder seguir teniendo el mismo rendimiento capital? A ver, evidentemente Alemania no creo que haga un win-win, o sea, lo digo porque hay muchas reacciones adversas en Alemania a la llegada de tantos refugiados, y sobre todo refugiados musulmanes. Evidentemente, no solo Alemania, en el conjunto de Europa necesitamos una cantidad de mano de obra importante. La diferencia con Siria es que los sirios suelen ser una mano de obra bastante cualificada y con dinero. O sea, los refugiados sirios No son pobres. no son afganos y no son iraquíes. Ahí está el tema. Pues todos tenían pequeñas propiedades, todos los que han venido son clase media, o sea, lo que sería clase media ahí existía clase media, ¿no? Han vendido la casa, suelen venir con 30, 40, 50.000 euros, o sea que tienen una capacidad más o menos de poder adaptarse importante, cosa que un senegalés no. O todo lo que sería el refugiado del Sahel, porque alguna gente dice, no, estamos ante la crisis de refugiados más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, han llegado 500.000 de refugiados a Europa, es por eso. Es porque hay 25 millones de refugiados ahora mismo en el mundo, que esos no vienen
Europa y hasta que no han llegado no había la segunda guerra. Pero no creo que sea una estrategia premeditada por parte de Alemania. Creo que Alemania lo que pasa es que levanta un poco más la mano porque ese tipo de población migrante le puede interesar, pero le interesa un número. Claro, pues eso te decía el hecho de ir paralizándolos todo el Por eso el control de flujos de migración. Y por eso ahora quieren taponar porque ya no quieren más. Claro. El problema es, ¿por qué ahora vienen los refugiados? Si llevan 4 años de guerra. Bueno, primero porque tú normalmente cuando empieza una guerra te vas al sitio más cercano para en cuanto puedas volver a tu tierra, porque tú no te quieres ir de tu tierra. Se han ido normalmente a los sitios más cercanos. El Líbano tiene 1.300.000, Turquía tiene 1.900.000, Jordania tiene 800.000, 900.000. Las cifras bailan un poco ahí. Eso es lo que tienen los núcleos realmente poblacionales más fuertes. Lo que está viniendo sobre todo es población de Turquía, que ya estaba en Turquía. En Turquía ha empezado otra vez la violencia política. Sabéis que se ha roto la tregua con el PKK, sí, que es la zona del Kurdistán turco, que es donde estaba la mayoría de los refugiados. Claro, ya saben lo que es la guerra. Y empiezan a ver otra vez disparos, empiezan a ver otra vez bombas, y dicen, yo ya esto lo he vivido y no quiero volver a vivirlo. Segundo, han reducido muchísimo las ayudas. Sabéis que Arabia Saudí u otros países del Golfo no tienen acuerdos internacionales firmados sobre temas de refugio y asilo, con lo cual no tienen por qué aceptar refugiados y de hecho no los aceptan. Pero ponen dinero. Dice, ¿usted Turquía lo acepta? Estupendo. Yo le doy dinero fresco y líquido para que usted los tenga ahí más o menos bien. Eso se ha ido mermando. Y luego también el dinero de ACNUR ha bajado mucho. Solo el último año en Turquía, 300.000 niños y niñas sirias no tenían ningún tipo de escolarización en los campos. Estamos hablando de que viven en campos de concentración, como quien dice. Campos de refugiados, que yo no sé si habéis estado alguna vez en un campo de refugiados, pero hay campos de refugiados de 80.000 personas. Es que no es un campo, de refugiados es otra cosa, claro, es una ciudad. O sea, son muy duros. O sea, yo este año he podido ver campos de refugiados en el norte de Etiopía, todo lo que es Eritrea, todo lo que es la zona de Tigray de Etiopía, que son refugiados eritreos. He visto también la zona de Harar, que es la zona con Somalia, también refugiados somalíes. En Argelia, campos de refugiados saharauis que también hemos ido a visitar este año, y todo lo que es la frontera frontera europea, donde peor estaba en la frontera europea. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Tú que estás allí dentro a pie de obra, como digo yo, y por lo que nos has comentado, lo podrido que está en la Unión Europea, ¿tú crees que alguna vez podremos evidentemente sanear eso de alguna manera o cambiar de alguna manera el sentido de la responsabilidad de toda esta gente capitalista que hay allí? Porque yo no veo posibilidad ninguna. Es que estás contando unas historias, vamos, ni el lobo feroz. Que hagan irse a casa, ¿no? Claro, por supuesto. Nos interesa casi quedarnos aquí, que esto está podrido, pero menos. Bueno, yo creo que... Claro, por lo menos aquí estamos cerca, le podemos dar otra hostia. Pero es que allí, ya me contarás, allí para darle una hostia a la mezcla. El nivel de podedumbre que hay en todos sitios es muy grande. Joder, pero es que, ojo. A ver, por ejemplo, es mucho más... los niveles de transparencia que hay dentro de la Unión Europea es mucho mayor que los que ni hemos soñado ahora mismo aquí, por ejemplo. O sea que hay elementos todavía que nos mejoran. O sea, para que nos hagamos una idea de a veces lo mal también que estamos aquí en las instituciones. O sea, un parlamentario español o un senador no tiene que justificar ni uno de sus viajes, por ejemplo. O sea, y ahí se pasó lo de Monago, ¿os acordáis? Canarias. O sea, a mí me pagan los viajes, pero yo tengo que justificar todo y me parece razonable, ¿eh? O sea, que no lo digo como algo... Eso es lo que hay que hacer, claro. ¿Por qué voy a un sitio? Bueno, pues entonces usted si va a un sitio tiene que mandar una invitación. Imaginémonos que me hubieran pagado el viaje a Valdemoro, ¿no? No es el caso, pero yo tendría que poner el cartel, la invitación, le tendría que haber pedido una invitación y demás. Más allá de eso, que yo creo que lo más importante es, primero, las instituciones europeas están hechas para cooptar a la persona que entra.
para separarla totalmente de la realidad o que quería cambiar. O sea, para que te hagas una idea, para entrar al Parlamento yo entro en una puerta diferente, no a la que usted pueda entrar, que sería un invitado a ver el Parlamento, sino a la que entra cualquier otro trabajador del Parlamento Europeo. Yo tengo una entrada que pone eurodiputado, y yo entro, y de hecho yo he metido hasta bombonas de helio dentro, para luego hacer un globo inmenso de un caballo de Troya sobre el TTIP, ¿sabes? O he sacado desde mi terraza, desde mi despacho, una pancarta inmensa contra el TTIP, o incluso cuando lo de los refugiados, inmigrantes, metimos una tela que eran 150 metros de larga y 120 kilos de peso. Y claro, me vieron los de seguridad entrando y claro, yo le enseñé los eurodiputados y me abrió la puerta, ¿sabes? Y la desplegamos en medio de la plenaria. Cuando vas a un bar, yo no tengo por qué esperar cola. O tengo restaurantes solo para eurodiputados. ¿Qué es lo que intentan? Separarte totalmente de la gente a la que representas. Una vez dicho esto, creo también que la capacidad de cambiar la Unión Europea no va a depender de nuestro impacto en el Parlamento, ¿vale? O sea, creo que tenemos muy poco impacto, somos 52 diputados en nuestro grupo parlamentario de 750, con lo cual es muy difícil ni siquiera ganar ciertas votaciones, pero hay mucha capacidad desde fuera de disputar una idea diferente de Europa. Yo siempre digo que gran parte de los problemas que tenemos ahora se llaman Unión Europea, gran parte de la solución se llama Europa. Entonces, cuando estamos viendo lo de la crisis de los refugiados, la gestión tan nefasta que están haciendo, tan inhumana, tan de vulneración incluso de la legislación que ellos mismos han firmado, el propio comisario de Inmigración, Avramopoulos, dijo que el sueño europeo se había esfumado, ¿no?, por esa gestión de los refugiados. Yo creo que lo que se había visto era la verdadera cara de una Europa neoliberal, antisocial y antipersonas, ¿no? Pero cuando tú vas a la frontera y ves que las instituciones han hecho dejadez del trabajo de esas personas que están llegando, pero ves a 150 voluntarios checos, eslovacos y alemanes que están a primera fila currando y haciendo que eso se sostenga, dices, coño, hay una Europa que está en disputa y se ha visto en la frontera, la de la gente autoorganizada, la de la gente que se niega a asumir que sus países no hagan nada, que sus instituciones no hagan nada, y evidentemente la Europa por arriba, la Europa de los señores trajeados, la Europa de los clubs del Eurogrupo que nos dicen cuál debe ser la política soberana de un país. Pues creo que la estamos disputando, que estamos perdiendo, O sea, claro, sí, hay que tenerlo claro, pero estamos mejor ahora que antes, y también eso hay que decirlo. Sí, o sea, tú no sabes el miedo que les da ciertos elementos. Mira, en el debate de la Unión, que es como el debate del Estado de la Nación, allí el señor Weber, que es el portavoz del Partido Popular Europeo, terminó su intervención sobre refugiados diciendo esto: Syriza, Grecia, es el ejemplo perfecto de que no puede haber un gobierno de izquierdas en la Unión Europea. Sobre refugiados, Tome nota España, tome nota Podemos. Ese fue cómo terminó. 20 días después se vio la posibilidad del gobierno del apoyo del Bloco Esquerda y el Partido Comunista Portugués al Partido Socialista a cambio de una política anti-austeridad y contra los recortes y contra los planes de la Unión Europea y de la Troika en torno a la austeridad en Portugal. Y él mismo dijo: estoy profundamente alarmado por el radicalismo que están tomando ciertos países de Europa como Portugal, espero que vuelvan a la senda del acuerdo y como en Europa el Partido Popular Portugués y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo en donde expulsen a los elementos radicales que quieren cambiar el buen rumbo de la economía portuguesa. Eso lo dijo ese señor. ¿Qué está significando? Que tiene miedo a que ciertos gobiernos de la Unión Europea empiecen a plantear, como hizo en su momento Grecia, que es necesario y es posible una salida a la austeridad y a la crisis a la que nos han contado. Y evidentemente para eso hay que cambiar gobiernos, pero hay que estar en las calles.
Porque, otro dato, el TTIP, el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, que prácticamente nadie conoce, es el único acuerdo secreto que se está negociando en la Unión Europea, es el único que se salta el tema de la transparencia, que todo tiene que estar publicado y demás, de hecho nadie lo puede ver. Alguna gente decimos que la única forma de acabar con él, un acuerdo hecho por y para las multinacionales, es la estrategia del vampiro. ¿Cuál es la estrategia del vampiro? Que le dé la luz. Claro, que la gente lo conozca, que le dé la luz y entonces se desintegrará porque no será posible que sigan negociando con esa libertad, esa vulneración de acuerdos. En eso, la gran coalición que os contaba al principio, el Partido Socialista, el Partido Popular y los liberales, Ciudadanos, PP y PSOE, para trasladarlo a España, votan igual siempre. Igual. ¿Sabéis qué? Hubo una mani de 250.000 personas en Berlín, manifestaciones en Francia, en Bélgica. El Partido Socialista tuvo que retrasar, el presidente del Parlamento retrasó la votación porque la bancada socialista rompía la unidad de voto en torno al TTIP, que veía que sus propios votantes, su gente le estaba presionando. Entonces, una combinación de presión en la calle, cambio institucional en los países del sur, evidentemente puede empezar a levantar la idea de que es posible un proceso de integración europea, de una Europa solidaria, de los pueblos y demás. Evidentemente, cuando luego ves a Le Pen en Francia, con lo que ha sido Francia, se te cae el alma a los pies, evidentemente. Pero ahí el movimiento popular, la izquierda, tendrá que hacer una reflexión. Francia no solamente. No, que ver al Partido Socialista cómo ha gestionado y cómo se ha cargado la Constitución en 24 horas. Por eso mismo, ¿a qué me estoy comentando? Tendremos que ver por qué el bloque, no sé si lo conocéis, lo que se llama el Frente Republicano, ¿no? La idea del Frente Republicano. Todos los partidos se unen, retiran sus candidaturas para que solo haya una que aglutine voto contra Le Pen. Claro, pero es que yo creo que ese supuesto mal menor, porque todas siempre se retiran las de izquierdas para que esté la de Sarkozy, la derecha radical, ese mal menor lo que puede determinar es un mal mayor a la postre. Y decir, bueno, no ha ganado Le Pen cuando está gobernando Estrosi en la Provenza francesa, un señor que es alcalde de Niza, que prohíbe, que ha hecho un toque de queda para los mendigos por la calle, de tal hora a tal hora, que hay mucho turista, no puede haber mendigos por la calle, si no te pueden detener o multar, que ha dicho que a los delincuentes que tengan antepasados migrantes, aunque ellos sean nacionales, o sea, que hayan nacido y demás, les quiten la nacionalidad. O el que lleve el burka y demás pueda ser metido en la cárcel. O sea, ese señor es el que han retirado todas las candidaturas para votar a ese señor en contra del EP. Digo, bueno, pues, ¿qué más va a hacer el EP? Claro, o sea, Claro, sí. ¿qué más puede hacer? Es muy complicado hacerlo peor. ¿No? O Sí, sea, sí. ¿y qué pasa cuando quitas tus candidaturas? Que va a haber un parlamento en la Provenza en donde vamos a tener al presidente que va a ser de un partido que se llama Republicanos, de un partido prácticamente de derecha radical, ¿vale? Pero, alucinemos, la única oposición, no la jefa de la oposición, la única oposición va a ser la sobrina de Le Pen, por haber retirado todas las candidaturas. Entonces, ¿no es rentable esa estrategia en Europa? Yo creo que no, pero es un debate que hay que hacer. Ahí también estamos disputando Europa. Cuando se hacen políticas de xenofobia institucional, de racismo, lo que estamos haciendo es fomentar que la extrema derecha tenga más espacio. Y cuando retiramos nuestras candidaturas para que solo haya una de derecha radical con una de extrema derecha, lo que estamos haciendo es que todo el arco político gire hacia la derecha. Luego revertir eso es muy complicado. Pero, Miguel, este juego geopolítico es a gran escala, ¿no? Porque al final lo que está pasando con los refugiados no deja de ser un incentivo, ¿no? Para que toda la gente en Francia también vire y normalice hacia ese
discurso xenófobo. Llevan demasiado tiempo haciéndolo, no hace falta que sea eso. Mira, por ejemplo, Calais. No sé si conocéis La Selva, en Calais. La Selva es uno de los campamentos de inmigrantes y refugiados más grandes de Europa, en Francia. Son unos entre 7.000 y 9.000, fluctúa el número, y están en la entrada de lo que es la obra de infraestructura más cara de Europa, que es el túnel del tren Eurostat, que conecta Inglaterra con Francia. Y se dijo, por primera vez Francia ya no está, Inglaterra ya no está alejada de Europa, la hemos conectado, ¿no? Ahí hay como unos esos 7.000, 8.000, 9.000 que intentan saltar la valla para poder meterse en el túnel y pasar a Inglaterra. En Calais, que es un pueblo y una zona y una región industrial que ha sufrido justamente la desindustrialización, que ha subido la crisis, gobernaba el Partido Comunista, no los socialistas. En Calais gobernaba el Partido Comunista hasta el 2008. Hasta el 2008 gobernaba el Partido Comunista. Y ahora el partido más votado en la primera vuelta ha sido Le Pen, con el 40% de los votos. Es que al final le damos la razón a Bestringe, que es el porcentaje de población. Calais existía desde el 98. O sea, La Selva existe desde el 98. ¿Qué hizo el Partido Comunista para dar una solución digna a la gente de Calais? O sea, no sé si me entiendes. Sí. ¿Cómo combatió el discurso del odio, el discurso de la xenofobia y demás? Tenemos que hacer también un poco de autocrítica de cómo hemos hecho las cosas. Hay un fenómeno en Francia que se llama la lepenización de los espíritus, ¿no? Que es un poco cuando la Le Pen consigue marcar la agenda política y todo el mundo, como él dice, habla como él, yo me he normalizado. De hecho, el propio Le Pen consiguió en el 2002, a partir de ahí empezó la lepenización de los espíritus, una cuestión impresionante, que fue que el que parecía que iba a ganar sí o sí, que era Jospin, un candidato socialista que había aplicado las 35 horas, que tenía los sindicatos a favor, que bueno, que había hecho una política económica de recuperación, incluso de mayor redistribución, de aumento de lo que podría ser derechos sociales, que se asimilaba un poco a Mitterrand, ¿no? Parecía que no tenía rival, porque el único rival era Chirac. Chirac era un tío de la derecha que venía con el Partido Desunido y que encima tenía 5 o 6 casos de corrupción abiertos, ¿no? Entonces decía, hostia, Y de repente ahí entró Le Pen. Le Pen metió en la campaña electoral sus temas: xenofobia, antiinmigración, seguridad ciudadana, ¿no? Los franceses primero. ¿Qué pasó? Que Chirac, que no tenía nada que perder, admitió los debates que planteaba Le Pen, la temática que planteaba Le Pen, en una especie de aprendiz de brujo, ¿no? Pero lo peor fue que Jospin, que era el que lo tenía todo para ganar, hizo de aprendiz de brujo y se metió al debate sobre inmigración, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre seguridad ciudadana, justamente diciendo cosas muy parecidas, por desgracia, a lo que decía Le Pen. ¿Casualidad? No. A la segunda vuelta, Jospin, que era el que teóricamente iba a ganar, ni siquiera pasó la segunda vuelta, pasó Chirac contra Le Pen, y hicieron esto que se llama ahora el Frente Republicano de todos, votar con la nariz tapada, dijeron a Chirac, para que Le Pen no pudiera ganar. Y a partir de ahí se empezó a llamar de la lepenización de los espíritus. Cuando Valls, primer ministro francés, lo primero que hace cuando toma el cargo es expulsar comunidades gitanas, comunidades romaníes, como hacía anteriormente nuestro amigo Sarkozy, si tú le preguntas a Le Pen cuál es su mejor política, dice Manuel Valls. Claro, no hay nada mejor que otro haga el trabajo por ti. Nos vamos a Hospitalet. Hospitalet es una ciudad, la segunda ciudad con número de habitantes en Cataluña. Una ciudad obrera, una ciudad que el Partido Socialista ha sido mayoría absoluta históricamente, ¿no? En donde nunca ha habido extrema derecha, el Partido Popular incluso ha sido más bien débil, ¿no? Y de repente el Partido Socialista, el PSC, jugó a aprendiz de brujo en Hospitalet y empezó a decir que había que prohibir el burka. Señores, no hay burkas en Hospitalet, pero bueno, lo prohibimos. Y luego decimos que hay que
no solo prohibir el burka, sino que vamos a hacer que los inmigrantes que hayan sido acusados de incivismo no les damos la carta para que puedan regularizar sus papeles o ampliar la tarjeta de residencia, cayendo en la dinámica un poco que suele tener la gente de discurso de bar, ¿no? Es que son los que tienen la música más alta, los que no nos dejan dormir, los que no sé qué, ¿no? En vez de combatir los prejuicios xenófobos, alentó y puso en ley prejuicios xenófobos haciendo una ley de inseguridad ciudadana durísima. ¿Qué pasó? En las siguientes elecciones el PSC perdió la alcaldía de Hospitalet, perdió la mayoría absoluta en Hospitalet y Plataforma per Catalunya, que no existía en Hospitalet, sacó 2 concejales. Claro, si le hacemos el juego y la política a la extrema derecha, hacemos ese caldo, evidentemente, y no combatimos en el terreno de las ideas, pero en el terreno de la política práctica, también de una forma diferente de hacer las cosas, pues dejamos esa lepenización de los espíritus y permitimos al final que entren. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho, no sé si nos tenemos que ir al Alcorcón. Que tenemos en Alcorcón un acto a las 7, ¿sabes? Lo sabemos. Tenemos ahí el parking del coche. Te agradecemos que nos siga. No, hombre, si tenéis una cosa más lo terminamos y si no... Yo solo quería que me comentaras cómo se ve desde Europa la situación de Podemos, de estas elecciones. Uy, mal. Depende con quién hables. Ya. No, o sea, como todos. O sea, Lo dice en general, dice qué piensan todos los europeos. pues si los de tu grupo parlamentario te dicen, ¡vamos a por ello! No, ¿sabes? Vamos, espero que salga bien y tal, ¿no? ¿Sabes? Hasta los del Partido Comunista Portugués, ¿no? La vez tal. Hoy me abrazó uno y me ha dicho, espero y tal, que nos vaya muy bien, ¿no? O sea, que todo el mundo de la izquierda lo ve con mucha ilusión, con muchas posibilidades, con mucha capacidad, ¿no? De poder marcar la agenda, incluso mucha gente de los verdes también, alguna gente del Partido Socialista Europeo, sobre todo los belgas, que están más vinculados al movimiento sindical belga, que sigue siendo muy fuerte, ¿sabes? Lo ven con cierta simpatía, y luego hay otra gente que lo ve con un terror. El Partido Socialista arriba, a la derecha, pues estará con el culo haciéndole Miguel, chilvito. te quería hacer una consulta a nivel local, ya nuestro. Eso ya, ahí ya no puedo entrar. Ay, no, pero sí, sabes de eso, ya verás. Yo ya no, verás, yo no, ya verás no cómo entro. sabes, ya verás cómo sabes. Ya no entro. Si el Senado estamos de acuerdo local, casi dices, todos. nacional. Sí sabes de eso, sí sabes. Yo sé que sabes de eso, mucho más que yo. Si el Senado estamos de acuerdo todos que no sirve para nada, ¿por qué vamos a votarlo ahora? Pregunto. ¿A qué se os preguntáis? Pues claro, hasta que no lo desmontes... Primero porque existe, que yo creo que es una buena razón, pero segundo, Habrá que decirles que no lo queremos. lo que ponemos en el programa es que el problema no es el Senado, sino el problema es lo que han hecho con el Senado en sí mismo. O sea, que una Cámara de Representación Territorial en un país plurinacional, que es así como lo entendemos nosotros, parece normal que tenga que existir. El problema es que el Senado no sirve para nada. Ahora mismo, cementerio claro, de pero ¿qué elefantes. ponemos en el programa? ¿Qué ponemos en el programa? Que lo que queremos es justamente modificarlo. No, Mira, no, yo no quiero eso. sí, Yo quiero eliminarlo. ya llegó como existe el Senado ahora no nos sirve, pero es como la Unión Europea. La Unión Europea no nos sirve, pero queremos una Europa diferente, o sea, queremos construir una diferente, queremos construir un Senado diferente, creemos que una Cámara que represente territorialmente puede ser importante, incluso una Cámara que tenga su sede fuera de Madrid. O sea, yo creo que ¿Qué sería mejor, votar en blanco o no votar? No, votar en En blanco. Senado. eso cada uno... Votar a Podemos. Pero si ya, no, pero El no votar o votar en blanco. Al final votas al PP. Claro, sí, es la ley. No estás tú representante, va a estar él. es que yo digo que si votan en blanco, No, si si se le da votas en blanco, el voto va a la. si no votas, a lo mejor es igual. Bueno, lo que quiero Si decir. no votas, no es igual. Si no votas, ese voto No, pero es que yo lo digo, no sé si Pero votas, por ejemplo, no o sea, existe, una pero idea, tienen que tú sabes coger 1000, nuestros cogen senadores 500. no tienen ni siquiera despacho. Que no tienen ni despacho los senadores. Nuestros senadores no tienen despacho. que a mí no me preocupa. No, pero a mí me preocupa porque el gastarme Pepito dice, 3.500 millones ahí del Senado, por Dios, cojones. si tienen 2 edificios, el viejo y el nuevo, despacho. Pero Miguel, No, porque ¿cuánto cuesta mantener el Senado? el PP tiene 150 despachos acaparados ahí y no los suelta. O sea, ¿Cuánto luego para cuesta saber. mantener el Senado?
Pero si no es un problema de dinero, si ¿Cómo que no? No, mira, solo en corrupción hemos perdido 46.000 millones de euros. Pero si son 3.000, son ya 48. No son 3.000. No son 3.000. El tema es, la cuestión no es cuánto nos cuesta la representación política, que en sí mismo es buena, si funciona o no. Ese es el debate para mí. Entonces yo creo que ahora mismo no funciona, lo que hay que hacer es cambiarlo. No se puede llevar una cosa a una cámara y luego a otra cámara y luego devolverla a la otra cámara y decir lo mismo. No me jodas. Por eso que no funciona. Hombre, no me jodas. Eso es una mierda. No funciona. Y he acabado ya. Ya no hablo más. Funciona. Hombre, no Lo que habrá que jodas. hacer es cambiarlo. Esto te lo mando a ti para que le des el visto bueno. Ah, vale, muy bien. Ah, bueno, que se lo dé ese. Ah, aquí otra vez. ¿Y eso para qué me Estás dando la razón. No, Te que la estoy quiten diciendo ya, es que no funciona. cojones. Lo que no funciona. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos iniciar, y creo que aquí lo habéis hablado, una mesa redonda, un proceso constituyente, en donde podamos decidir qué normas básicas y qué estructuras políticas son las que queremos. Hay algunas que no funcionan y que habrá que cambiarlas, y otras que a lo mejor si funcionan habrá que mantenerlas. Habrá que asegurar que ciertos derechos que teóricamente aparecen recogidos pues se cumplan. ¿Y qué mecanismos hacemos para que se cumplan? Habrá que meter elementos como revocabilidad. O sea, por ejemplo, que a cualquier cargo público, después de 1 año y medio, 2 años, si no has cumplido o crees que te estás estafando en lo que dijiste en campaña, se te pueda echar. O sea, me parece bastante razonable. Los del Senado no dicen nada, que están ahí. Es igual que el Consejo de Estado, exactamente igual. Vosotros, proceso constituyente, ya por el Senado. Ya está. Y lo tenemos. Bueno. Gracias. Entonces no nos da la solución si votar en blanco o no Al votar. Senado. Yo a votar a Podemos. Votar en blanco nunca, votar es que no sirve para nada. Si es igual votar en blanco o no votar, eso es lo que No es lo mismo votar en blanco que no Explícaselo votar. porque No, que no lo entiendo, pero te digo, Claro, si voto por en blanco, el voto mío A ver, reza si como tú que he no, votado, pero luego ese... si tú votas, aparece que has votado, aparece dentro del cómputo general si votas toda en blanco papeleta. o votas nulo, por ejemplo, que también lo puedes hacer. O sea, yo qué sé, yo me acuerdo que alguno hacía un barquito, lo vendía y ponía un dibujito, un barquito y ponía España segundo. Era gracioso. Pero eso cuenta dentro de la participación electoral. Y al final lo que hace es restar a los pequeños. No es tanto que sume, sino que resta a los pequeños. ¿Me entiendes decir? Y apoya a los mayoritarios, que normalmente es, en este caso, el Partido Popular. Por eso se dice que al votar en blanco estás apoyando al Partido Popular. No es que tu voto vaya directamente. Pero luego cuentan como han votado 10.000 y le dan 8 para él. Eso es. Entonces, si no votas, la abstención no computa. ¿Me entiendes? Es una forma diferente de protestar. El voto en blanco y la abstención son formas de protestar, no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones o con la Cámara del Senado en su momento. Es mejor entonces votar, no votar, que votar en blanco o nulo y decir que son muchos. Yo creo que mejor en ese caso la abstención. Como que no cuenta que... Yo creo que a lo que se refiere es mejor no votar. creo, por lo que tú estás diciendo. Yo sigo... Porque si yo rezo el voto y luego encima digo, coño, pues que sois unos chorizos y unos ladrones, resulta que reza como que he votado, pero mi voto se le adjudica Por porcentaje. No es que se lo adjudique, sino que el porcentaje... Claro, es igual, más o menos igual. El porcentaje perjudica a los Bueno, Haz una foto.